Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de tarot. Estamos haciendo las clases de esta manera para que pues ustedes puedan tener como la información em, de manera más anticipada y sobre todo porque, pues bueno, últimamente he tenido como ciertos problemas con mi internet, así que no quiero que ustedes estén batallando, ¿no? A lo largo de la clase, esperando a que me pueda conectar, que si la luz, que si demás. Entonces, creo que esta también es una manera en la que ustedes pueden disfrutar de la clase más temprano sin necesidad de tenerse que esperar hasta las 10, 10 y cacho para que alguien se conecte, a pesar de que estamos tratando de que las clases inicien pues más temprano, pues siempre pasa una cosa u otra. Entonces, pues esta es una de las maneras en las que ustedes pueden disfrutar la clase de manera más tranquila, más cómoda y sobre todo, tal vez un poco más concentrados. Entonces, dando continuidad a nuestra clase de arcanos mayores, vamos a ver ahora la carta del diablo, ¿no? Este arcano, el arcano 15, que pues bueno, vemos que es una imagen bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuera de lo común. Y pues bueno, recordemos que el mayor engaño jamás cometido, pues no ha sido el de convencer al hombre de que el diablo existe. Es convencerlo de que todo aquello que lo hace intensamente humano debería de ser temido. Y pues con esto llegamos a uno de los arcanos más importantes de todo el tarot luciferino y sobre todo pues el más esperado, ¿no? Porque tal vez ustedes no habían visto esta carta, no le habían prestado atención y sin embargo pues bueno, ya hoy se los presento. Probablemente este también es uno de los arcanos más malinterpretados de todo lo que es la tradición occidental, porque para el cristianismo el diablo representa pues el enemigo de Dios, ¿no? Mientras que para el tarot de Marsella y el Rider White representa la esclavitud, la ilusión, incluso las cadenas, ¿no? Del deseo y la prisión material. Aquí se cambia completamente esta visión. Aquí el diablo no viene a representar al enemigo y tampoco va a representar únicamente a una tentación. Es la energía primordial que hace posible toda transformación. La pregunta deja de ser, ¿cómo puedo vencer al diablo? Y comienza a convertirse en quien gobierna el fuego del deseo. Porque recordemos que el diablo no va a ser el problema. El problema es quién sostiene las riendas de ese poder. Aquí vamos a ver que el diablo eh, viene a representar muchas otras cosas, ¿no? Dentro del tarot de Marsella se puede hablar justamente de las prisiones carnales del ser humano. Y aquí va a representar la fuerza sexual, vital y la creativa del universo. Y no porque hable de sexo, sino más bien nos va a hablar de ese impulso de existir que venimos viendo desde cartas atrás. Recordemos que sin deseo no habría evolución. El problema nunca ha sido el deseo. El problema es la inconsciencia. Ahora, hay un error del ascetismo. Y es que muchas religiones identificaron el deseo con la gran palabra pecado. Y aquí vamos a ver algo completamente contrario, porque pues el deseo va a ser ese combustible, ¿no? Este combustible que puede destruir o puede iluminar. Todo va a depender de la conciencia que lo gobierne, que es algo que hemos venido viendo a lo largo de pues los 14 arcanos anteriores. Recordemos que no es el fuego el que incendia los bosques, ¿vale? Es la ausencia de quien lo está haciendo o quien está encendiendo el fuego. Entonces, así va a ocurrir con nuestros impulsos, porque nuestros impulsos no nacieron para ser reprimidos, sino más bien están hechos para ser dominados. Ahora, el diablo
posee 3 cabezas. ¿Ya las contaron? Una en el estómago, una en la cabeza y también la de Anubis. Pero también en la cabeza principal está formada por 3 cabezas, 3 narices y 3 bocas. Y esto tiene un significado. Estas 3 cabezas, principalmente las que están sobre la cabeza, se identifican como inteligencias. La inteligencia de Lilith, Samael y Caín. No es que sea una trinidad religiosa, sino más bien es una trinidad iniciática. Cada uno de estos va a representar una dimensión de nosotros. Lilith, ya lo hemos hablado en cartas anteriores, que representa el deseo, la independencia, el instinto, la libertad, el misticismo, ¿no? Toda esta fuerza que rompe las cadenas psicológicas. Tenemos a Samael, que representa la inteligencia, la disciplina, la voluntad y la estrategia, que es quien va a dirigir el fuego. Y tenemos a Caín, que representa la individualidad, la rebelión, la construcción del destino y la responsabilidad absoluta. Esto lo convierte en quien convierte el conocimiento en acción, ¿vale? Entonces, la Trinidad completa queda de la siguiente manera. Lilith va a aportar el impulso, Samael aporta la conciencia y Caín va a aportar la acción. Cuando estas 3 fuerzas cooperan es cuando nace el adepto, ¿no? Y empieza ahora sí la construcción del mago. Entonces, recordemos que la voluntad sin deseo permanece inmóvil. El deseo sin inteligencia destruye y la inteligencia sin acción nunca va a transformar nada. Ahora, vemos que en esta carta también se encuentra un caldero. Y dentro del caldero está el diablo, ¿no? El diablo se encuentra dentro del caldero. Este simbolismo pertenece a la antigua brujería. Recordemos que el caldero nunca ha sido un recipiente como tal. Se le veía como el vientre del universo, ese lugar en donde todas las transformaciones podían ocurrir y también ahí muere una forma y nace otra. Entonces, el diablo, como podemos ver, no está atrapado, está gestándose. Psicológicamente, el caldero va a representar el inconsciente. Todo cambio verdadero ocurre primero allí. Antes de modificar la realidad exterior, pues debemos de transformar el interior. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida modificando únicamente las circunstancias, ¿no? Y hay que entender que primero se debe de cambiar el recipiente en donde nacen todas las decisiones. Y eso pues incluye el espíritu, el cuerpo, la mente, los pensamientos, ¿no? El estado de ánimo. Entonces, pues al final, para poder lograr una transformación, es importante también recordar que hay que cambiar el recipiente en donde vamos a tomar las decisiones. Ahora, vemos que hay un cuerpo con una boca demoníaca que consume hombres. En este caso, pues serían almas. Y no es que representen una condena, sino más bien representa el hambre. Y ustedes van a decir, ¿pero hambre de qué? Pues hambre de existencia, de conciencia, incluso hambre de ser inmortal. Toda inteligencia va a buscar expandirse, toda conciencia va a desear continuar. Ese impulso jamás, jamás va a desaparecer. Entonces, ¿qué nos da por resultado? Pues el hambre espiritual. La mayoría interpreta el hambre únicamente como un instinto físico.
Pero aquí hablamos de otro tipo de hambre, que es la necesidad de crecer, de comprender, de dejar una huella. El verdadero diablo devora únicamente aquello que permanece inmóvil. Hay personas que mueren lentamente mientras siguen respirando, y no precisamente porque su cuerpo esté fallando, sino porque han dejado de alimentar aquello que mantenía viva su conciencia. Aquí vamos a hablar también de cómo es que Ford, en esta carta del arcano del diablo, nos habla de un dualismo tradicional, ¿no? Que es la reconciliación con la carne. El cuerpo como tal nunca va a ser una prisión, sino hay que verlo como el templo en donde ocurre una iniciación, en donde el deseo deja de impedir que nosotros comencemos a evolucionar y puede impulsarse cuando se está gobernando por la voluntad. No existe espiritualidad auténtica que necesite odiar que el cuerpo, más bien, no existe una espiritualidad que necesite odiar el cuerpo que lo sostiene. Entonces, a partir de ahí, el hambre aprende precisamente porque existe una carne capaz de experimentarlo en el mundo. O sea, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu no aprendería si no tuviéramos el cuerpo, si no tuviéramos la carne, si no pudiéramos tocar, ver, sentir, si no pudiéramos oler, ¿no? Entonces, eh, Ford propone con esta carta esa reconciliación. Uno de los mayores errores consiste en creer que ese fuego que está alrededor de esta carta es el infierno. Y no, este fuego representa la llama negra, el fuego de Caín, el fuego del conocimiento, el fuego de la individualidad, ¿no? Y deja de representar pues el castigo. Ahora, vemos que de entre las llamas sale una figura que es Seth. Aquí a Seth no se le va a introducir como un demonio, sino como este principio del adversario. Recordemos que Seth es el dios de la guerra, el dios de la fuerza, el dios del desierto, de la soledad, y ya habíamos hablado en clases anteriores de Seth, en donde el desierto va a simbolizar algo importante, ¿no? Que es este lugar en donde desaparecen todas las distracciones y únicamente permanece aquello que somos nosotros mismos. Recordemos que el desierto siempre va a ser como un simbolismo muy fuerte dentro del sendero de la mano izquierda. Incluso la vez pasada les hablaba acerca de cuando Yeshua decide irse 40 días o 41 días al desierto, ¿no? Para enfrentarse con el diablo, que realmente no era enfrentarse con el diablo, sino era enfrentarse a, eh, a él mismo, ¿no? A su interior, a sus sombras. Entonces, por eso es que Sed está justamente representado en esta carta y está representado a través de estas llamas. Toda iniciación va a tener un periodo en donde ustedes como adeptos van a experimentar ese aislamiento. Y esto es como una depuración, porque en el silencio podemos descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos observa. La mayoría de las personas pueden conocer su reputación, pero muy pocas personas alcanzan a conocer la naturaleza de nosotros, ¿vale? La gente que está a nuestro alrededor, no todos conocen nuestra naturaleza, porque pues tampoco no es algo que vayamos enseñándoselo a cualquiera, ¿no? Forma parte de nuestra intimidad. Ahora, eh, en, esta, en esta carta, Ford describe a unas pirañas devoradoras.
Y no es que representen demonios externos. Esas pirañas devoradoras las podemos ver en los brazos, ¿sale? De donde salen incluso las manos. Ahora, representan los deseos descontrolados, porque toda obsesión va a funcionar exactamente igual. Nunca va a quedar satisfecha y siempre va a exigir más. Por eso se dice que el iniciado no va a destruir el deseo, sino más bien va a aprender a poner límites. Y yo creo que es algo en lo que muchos podemos tambalear, ¿no? Incluso aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. He visto a lo largo de estos años a muchos senderistas consumirse en las drogas, en el sexo, en los excesos, porque justamente ellos no están gobernando los deseos, ¿no? No están aprendiendo a poner límites. Ellos simplemente están dejando que estas pirañas devoradoras o Dagdagiron, como los menciona Ford en el libro, pues siempre estén descontrolados, en donde esos deseos van a vivir así. Entonces, el poder jamás va a consistir en tener más apetito, consiste en poder decidir cuáles de estos apetitos merecen ser alimentados, ¿vale? Entonces, prácticamente durante siglos se enseñó que el diablo era aquello que debía de ser rechazado, pero quizás el verdadero peligro nunca fue el diablo. Quizás el verdadero peligro consistía en vivir sin conocer nuestras propias profundidades. El fuego que hoy puede destruirnos también es ese fuego que mañana puede iluminar nuestro camino. Y créanme que la diferencia jamás, jamás va a estar en el fuego. Siempre va a estar en el herrero. Porque el adepto no niega sus impulsos, no los idolatra, sino al contrario, los comprende, los disciplina, los contempla, porque sabe que toda energía reprimida termina buscando una salida, mientras que toda energía comprendida se puede convertir en voluntad creadora. Y así es como la verdadera iniciación comienza, cuando dejamos de preguntar cómo puedo escapar del diablo y comenzamos a preguntarnos si ya somos capaces de sentarnos frente al fuego sin convertirnos en sus esclavos. Ahora, eh, vamos a ver cuál es la diferencia entre el diablo que encontramos en el tarot luciferino y el diablo que encontramos en los tarots tradicionales, ¿vale? El diablo del tarot de Marsella va a representar las pasiones, los excesos, la posibilidad incluso de quedar atrapado por la materia. Y el diablo de Rider White va a conservar esa idea, pero va a enfatizar que las cadenas son en su gran mayoría psicológicas y que siempre va a existir la posibilidad de podernos liberar de ellas. Ahora, en la carta del tarot luciferino, vemos cómo ese simbolismo se va a transformar, porque aquí el adversario deja de ser el tentador externo y se va a convertir en la personificación de la energía vital del deseo, ¿vale? El desafío, una vez más, no es huir del fuego, sino es aprender a utilizarlo sin ser consumido por él. Desde esta perspectiva vamos a entender que el diablo no nos va a invitar al libertinaje ni a la represión, sino más bien nos estaría hablando del autodominio, a reconocer el poder de estos instintos, a comprender su origen y sobre todo a aprender a dirigirlos hacia la construcción consciente de nuestro destino. Y esa es la diferencia entre ser un esclavo de nuestras pasiones y en ser el adepto, en ser el iniciado que convierte la llama negra en el motor de su transformación, ¿vale? Entonces, una vez más, recordemos que esas almas representa el devorar,
pues todas esas pasiones, esos deseos, todo aquello que querer, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente carta, que es la carta de la torre. Sabemos que dentro de lo que es el tarot, ¿no? Tradicional, esta es una carta que nos habla de destrucción. Muchas veces, pues la entendemos como la carta más temida, ¿no? Porque pues nos habla de crisis, de ruina, caída, de catástrofe o incluso de pérdidas. Pero aquí no lo vamos a ver como un castigo divino y tampoco va a representar simplemente una desgracia inevitable, sino más bien representa la necesidad de la demolición de todo aquello que nuestro ego está construyendo para creerse inmortal. Porque aquí no es Dios el que destruye la torre, en realidad, y la realidad siempre termina destruyendo aquello que fue construido sobre ilusiones. Es decir, la realidad es la que viene a derrumbar todo aquello que nosotros creímos que nos hacía inmortales, superiores. Recordemos que este tarot no es explícitamente para adivinarle el futuro a alguien, está hablando de nosotros, ¿vale? Y esta torre es una de las iniciaciones más dolorosas porque no va a destruir la cuestión de los bienes materiales, sino más bien viene a destruir esas certezas. Vemos que esta torre está sobre una montaña y esta montaña normalmente representa la elevación espiritual. Pero esta montaña, si ustedes se dan cuenta, está gris, o sea, no tiene pastito, no está verde, o sea, está gris, obscura. Y es porque no produce vida. ¿Por qué? Porque el crecimiento del personaje fue exclusivamente externo. Esta carta nos estaría hablando de que todo lo que hemos construido a nuestro alrededor ha sido externo. La torre va a representar prestigio, poder, conocimiento acumulado, fama, autoridad, ego, ¿no? Que es todo aquello que parece elevarnos, pero que puede alejarnos del verdadero conocimiento. Ahora, vemos que esta torre tiene un ojo en la cima. Este ojo se le conoce como la sabiduría del adversario. Hemos visto a lo largo de diferentes cartas del tarot anteriores que tienen algo particular que es el ojo, ¿no? Ese ojo que nos habla de la sabiduría, del conocimiento. Pero aquí es una advertencia. Este ojo ya no observa. Aquí el mago ha dejado de mirar hacia adentro y comenzó únicamente a contemplarse a sí mismo. Entonces, este ojo deja de ser conciencia y se convierte en orgullo. Existe una enorme diferencia entre lo que es conocerse y admirarse. El conocimiento va a destruir ilusiones y la admiración del propio ego las fortalece, o sea, fortalece estas ilusiones. Muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el peligro de estar en este camino, ¿no? O en este sendero? Y hoy en día creo que el verdadero peligro es el éxito. Ya no la ignorancia, sino el éxito, porque el conocimiento puede transformarse en identidad. Y cuando eso ocurre, el estudiante desaparece y solo queda el personaje. Hemos visto a muchas personas en este sendero, y yo creo que ustedes me han escuchado hablar de estas personas, incluso lo han visto, ¿no? En redes sociales, donde muchos senderistas ya se creen superiores, se creen
majestuosos, se creen únicos y detergentes, dirían por ahí, porque justamente solo ha quedado el personaje. Ya no existe el estudiante, esa persona que mira hacia adentro, que busca conocimiento, que busca conocerse. Y es que hay como una serie de afirmaciones que uno va identificando cuando se empieza a inflar el ego, porque iniciamos diciendo, no sé, después continuamos con un, pues estoy aprendiendo, después decimos, bueno, empiezo a comprender, pero muchos se van a un extremo en donde dicen, yo ya no necesito aprender, yo ya lo sé todo y no me puedes cuestionar. Y justamente ahí es en donde aparece pues esta torre, ¿no? El ego espiritual, créanme que es mucho más peligroso que la propia ignorancia, porque el ignorante todavía puede aprender, pero aquella persona que cree saberlo todo, pues simplemente ha dejado de escuchar, ¿sale? Entonces, pues aguas. Ahora, vemos aquí a tres seres, ¿no? Que están rodeando la torre. Estos tres espíritus demoníacos, Ford los describe como entidades que atacan la torre y no son necesariamente demonios externos, sino representan tres fuerzas inevitables en la vida: el tiempo, el cambio y la verdad. Y los tres terminan destruyendo cualquier estructura artificial. Entonces, esta torre nos habla de las ilusiones y cuando aparecen estos tres demonios llamados el tiempo, cambio y verdad, van a destruir todo aquello que es ilusorio. Ahora, estos tres demonios no devoran el alma, vienen a devorar la máscara, la personalidad, esa identidad que hemos ido construyendo para ser admirada. Entonces, no es que ataquen al verdadero iniciado, sino más bien van a destruir al personaje que el iniciado confundió consigo mismo. Entonces, aquello que puede ser destruido, pues realmente nunca va a ser nuestra esencia, solamente es esta construcción temporal, ¿vale? Ahora, vemos también en esta carta que hay un rayo láser, ¿no? Que parte a la torre. Y este símbolo va a ser el símbolo central de este arcano. En casi todas las tradiciones, ese rayo representa la iluminación o la intervención divina. Y aquí se va a conservar ese significado. Sin embargo, se le va a cambiar el origen porque no es solamente Dios el que lanza el rayo. Aquí puede ser o Lucifer o Set. Simplemente le cambiamos, pues, quién es el que nos ilumina, ¿no? Incluso para quienes son ateos, ¿no? Y están con la práctica del tarot, pues representa que nos llega nuestra propia iluminación. Ahora, el rayo viene a destruir, pero antes de destruir, pues va a iluminar, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, aunque sea durante una fracción de segundo, todo aquello va a quedar completamente visible. Y es que así funciona todas las crisis que vivimos. Nos obligan a observar aquello que llevamos años evitando. Entonces, las grandes revelaciones rara vez llegan en momentos cómodos. Normalmente van a aparecer cuando nuestra vida destruye aquello que ya no podíamos seguir sosteniendo, ¿vale? Entonces, esta, esta torre, ¿no? De este tarot nos habla sobre una ley silenciosa en todo el sendero iniciático. Y es que todo aquello que no construya sobre la verdad
va a terminar derrumbándose. No importa cuánto conocimiento acumules, cuántos rituales practiques, cuántos títulos poseas, cuántos discípulos te sigan. Si el centro de todo ello es el ego, simplemente la torre llega y cuando llega, no te va a preguntar cuánto sabes. Preguntará quién eres cuando todo aquello con lo que te identificas desaparece. Y en ese instante se marca el nacimiento del verdadero adepto, porque únicamente entre los escombros de un templo falso se puede levantar una conciencia auténtica y libre. Entonces la torre no es un castigo, sino más bien es esta misericordia severa del camino iniciático. Ahora vamos a ver cuál es esta comparación, ¿no? Entre el tarot de Marsella, Rider White y esta torre luciferina. La torre dentro del tarot de Marsella pues nos enseña que toda estructura basada en fundamentos débiles se cae. Y en el Rider White se amplía un poquito más esta enseñanza, pero muestra una crisis y muestra que de las crisis también se puede convertir en una revelación capaz de liberar a la persona de las ilusiones, ¿no? Porque nos habla de la caída de las ilusiones. Y Ford lo lleva un poquito a un simbolismo más iniciático, mucho más radical, ¿no? Que es la destrucción no proviene de un castigo divino, es decir, ese rayo no lo envían como castigo divino, sino de la propia dinámica de nuestra conciencia, cuando el ego, el poder, incluso el conocimiento se convierten en ídolos. Y la llama negra actúa como ese fuego que viene a derrumbar ese templo. Entonces, en este arcano, la verdadera tragedia no va a ser perder una torre, sino es construir toda una vida sobre una identidad que no reside en la verdad. Y la verdadera victoria no consiste en evitar la caída, sino en tener el valor de levantar pues un nuevo templo, ¿no? Y ya no precisamente sobre la necesidad de parecer poderoso, sino sobre la experiencia de haber atravesado el fuego y de haber descubierto que lo único que no puede ser destruido va a ser la conciencia que ha aprendido a conocerse a sí misma. Entonces, vemos cómo esta torre, ¿no? Tiene muchísimos más significados, ¿no? Tiene mucha, ¿cómo se llama? Mucho simbolismo, sin embargo, pues todo va representado o bueno, llevado hacia la parte nuestra, ¿no? Hacia nuestro interior, ¿vale? Entonces, vamos con la última carta de la clase, que es este, la carta de la estrella, mientras que obviamente en el tarot tradicional de la carta de la estrella está mucho más bonita. Aquí esta estrella pues es una de las cartas que es completamente diferente, ¿no? A las tradicionales. Esta estrella no promete la salvación, pero sí revela ese intenso trabajo de convertirse en aquello que siempre estuvo destinado a ser. En el tarot tradicional, la estrella es una de las cartas que suele darnos más esperanza, ¿no? Porque justamente representa la paz después de la tormenta, representa la confianza en el futuro, la inspiración, la sanación, o sea, todo lo bueno. Pero aquí este símbolo pues va todavía más lejos, porque esta estrella ya no es una gracia concedida por el universo, sino más bien es una conquista. No aparece porque los dioses nos vayan a recompensar, sino porque nosotros hemos sobrevivido a toda la destrucción de la torre y comenzamos a descubrir que la única luz que permanece pues es aquella que nace de la llama negra, o sea, de nosotros mismos y del gobierno de nosotros mismos. Entonces, esta estrella no es una promesa, es más bien un estado de conciencia.
Esta esta estrella dentro del tarot luciferino va a representar la perspicacia. Y no precisamente me refiero a la inteligencia, sino a esta manera de percepción que atraviesa incluso las apariencias. Recordemos que la palabra perspicacia significa ver a través de las cosas. Entonces, nosotros aprendemos a distinguir la verdad del símbolo, el conocimiento de la información, la experiencia de la creencia, ¿no? Y comienza a convertirse en el resultado de tener una mente disciplinada. Entonces, dentro de la tradición luciferina, la inspiración nunca va a llegar por casualidad. Esta inspiración nace cuando nuestra voluntad comienza a estar entrenada, nuestra mente está silenciosa y nuestro espíritu ha sido fortalecido por la experiencia. Entonces, la inspiración no visita la conciencia caótica, ¿vale? Pero sí visita una conciencia preparada. Mucha gente espera que la inspiración llegue para comenzar el trabajo. Entonces, hay que aprender que nosotros como adeptos tenemos que trabajar todos los días y precisamente por eso la inspiración encuentra una puerta abierta. Y con trabajar todos los días, de verdad no me refiero a que todos los días tienen que hacer rituales, todos los días tienen que hacer hechizos o todos los días tienen que estar leyendo. No, con aprender a silenciar la mente unos minutos todos los días, créanme que eso es más de lo que muchos podrían esperar. Ahora, eh, vemos que esta estrella tiene unas, unas cabezas, ¿no? En las puntas. Ford identifica esta carta con Akundag. Akundag es una manifestación de Ahriman. Entonces, lo primero que llama la atención es que pueden adoptar innumerables formas. Si ustedes se dan cuenta, tiene forma de dragón, de león, de demonio. Y esto es porque el verdadero iniciado jamás va a permanecer rígido, ¿no? Recordemos que la naturaleza cambia, el universo cambia y nosotros también podemos cambiar. Por eso es que estas puntas las vemos con diferentes formas. La mayoría de las personas le tienen miedo al cambio porque confunden la identidad con permanencia. Entonces, Ford propone todo lo contrario. Ford nos habla de que la verdadera identidad consiste en conservar el centro mientras todo alrededor se transforma. Si ustedes se dan cuenta, el ojo consciente se mantiene, no hay una transformación, pero todo alrededor de él sí se transforma. Entonces, de eso se trata, de cambiar de forma sin perder nuestra esencia. Ahora, vemos aquí que hay una criatura compuesta por múltiples elementos. Cada parte va a representar un aspecto de la conciencia iniciática. Por ejemplo, tenemos la cabeza de león, que representa la soberanía y la autoridad interior. Entonces, el adepto gobierna primero sobre sí mismo, después puede influir en el mundo. En pies y manos representan la acción. El conocimiento sin acción, una vez más, permanece muerto. Las manos construyen, los pies avanzan. Entonces, toda iniciación exige movimiento. Ahora, el dragón. El dragón simboliza esta energía primordial, la inmortalidad, la transformación, el poder acumulado. Entonces, no nada más nos habla de la fuerza, sino de la conciencia de la propia fuerza. Vemos que en los hombros de esta estrella, o bueno, en los picos del lado, para mí sería el lado izquierdo, ¿sale? Eh, tiene un águila. El águila va a representar la visión superior, ¿no? Esta manera de poder comprender antes de, y sobre todo, ver más lejos.
¿sale? Ay, perdonen. Ahora, eh, esta, esta carta nos habla acerca de poder construir el espíritu. Y quizás esta es una frase muy importante de toda la carta, porque no nos habla de descubrir el espíritu o de recibirlo, ¿no? Sino más bien de construirlo, porque el espíritu no está terminado. El espíritu tiene que desarrollarse mediante la experiencia. Cada decisión, cada sacrificio, cada fracaso, cada conquista va a ir edificando aquello que finalmente podemos llamar alma. El destino jamás entrega un espíritu terminado, entrega únicamente los materiales y la construcción va a depender exclusivamente del arquitecto, o sea, de nosotros. ¿Sale? Ahora, después de la destrucción de la torre, como iniciados, vamos a descubrir algo extraordinario. Y es que nunca necesitamos buscar una estrella, siempre fuimos una. Lo que impedía verla era prácticamente el humo del ego. Durante muchos años se creyó que la luz provenía de los maestros, de los templos, de los libros, rituales, dioses, ¿no? Porque así nos han enseñado en redes sociales, en diferentes prácticas, ¿no? De ya sea de la Wicca, la witchcraft, de todo, que todo provenía de ahí. Hasta que pues simplemente llegó alguien a hablarnos de que pues ninguna llama externa podía iluminar una conciencia que se estaba negando a despertar. Entonces, la estrella prácticamente aquí no recompensa, sino más bien refleja y muestra exactamente el grado de disciplina y voluntad y sobre todo la verdad que el adepto ha conseguido construir dentro de sí mismo. Entonces, esta estrella no guía el camino, es el camino, porque cuando la llama negra deja de ser una idea, esta se va a convertir en experiencia. Y el iniciado comprende que ya no necesita seguir luces ajenas, aprende a caminar bajo la única estrella que jamás puede extinguirse. Entonces, la que arde silenciosamente en el centro de una conciencia, créanme que es la persona verdaderamente libre. Ahora, mientras que la estrella en el tarot de Marsella y Rider White nos habla de esperanza, sanación, confianza, renovación, ¿no? De una nueva etapa después del caos. Aquí vamos a ver cómo este simbolismo nos va a marcar un proceso de autodeificación, que es cuando la luz deja de ser un don otorgado desde el exterior y se convierte en el resultado de la disciplina interior constante. Akundag representa al adepto, a ese adepto que ha decidido integrar todos sus instintos, su intelecto, su voluntad y su inconsciente en una única totalidad. Entonces, desde esta perspectiva, la estrella no es un futuro mejor por intervención del destino o por intervención divina. Enseña que el verdadero guía del sendero iniciático es la conciencia que, tras atravesar la oscuridad y la destrucción, aprendió a convertirse ella misma en su propia fuente de luz. Esta estrella posee todavía muchos más simbolismos que vamos a ver más adelante, porque, pues bueno, se tiene que entrelazar con otra carta más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta clase fue mucho más corta que las clases anteriores y esto es porque, pues bueno, todavía falta profundizar para complementar con las cartas siguientes. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy con estos 3 arcanos. Recuerden que la grabación va a estar en la lista de reproducción de YouTube y también esto lo pueden complementar con el material de apoyo que está en el Drive, ¿vale? Cuídense mucho, descansen. Hasta la próxima. Bye.